El novio llegó, la puerta se cerró, y desde afuera se escuchó: «Señor, ábrenos». La respuesta que recibieron fue la más aterradora de toda la Biblia: «No os conozco». Eran vírgenes, tenían lámparas, estaban esperando. ¿Qué salió mal? Cuando abres Mateo 25 y lees la parábola de las 10 vírgenes, algo en ti siente que ya la entiendes. 5 eran prudentes, 5 eran necias. Las prudentes llevaron aceite extra, las necias no. Pero ¿y si te dijera que casi todos los que leen este texto están pasando por alto el error más profundo, el más silencioso? Ese error no aparece en los versículos de manera obvia. Se esconde en lo que el corazón humano decide ignorar. Esta parábola no fue contada para asustarte, fue contada para despertarte, y hay una diferencia enorme entre el miedo que paraliza y la verdad que libera. Jesús no habló de 10 mujeres en un camino polvoriento solo para que memorizaras los detalles de una historia antigua. Él habló de ti. Él habló de mí. Él habló de cada alma que alguna vez creyó estar preparada cuando en realidad no lo estaba. De cada corazón que confundió la apariencia de fe con la raíz de fe. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, cuyas palabras aún resuenan con una claridad que el tiempo no ha podido apagar, dejó escrito algo que nunca dejó de moverse en mi alma. Él escribió: «Hay una gran diferencia entre poseer la forma de la religión y poseer su poder. Muchos tienen la lámpara sin el aceite». Cuando meditamos en esas palabras, algo se detiene por dentro. Porque Spurgeon no habló de herejes ni de ateos, habló de personas que estaban en el camino correcto, con las lámparas en la mano, esperando al novio, haciendo todo lo que se supone que debían hacer, y aún así quedaron afuera. ¿Puedes imaginar algo más solemne que eso? No quedarte afuera por haber sido un enemigo de Dios, sino por haber sido un seguidor incompleto, por haber tenido la forma sin el fondo, la apariencia sin la sustancia, la lámpara encendida por un tiempo, pero sin reserva para la larga noche de espera. El texto nos dice en Mateo 25, 1-2: «El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas». La palabra griega usada para insensatas es morai. No se trata de ignorancia intelectual, se trata de una necedad espiritual, una ceguera voluntaria, una decisión, no una incapacidad. Nadie nació necia en esta parábola. Alguien eligió serlo al no prepararse cuando todavía había tiempo de hacerlo. Y aquí comienza el primer gran error que casi todos cometen al leer esta parábola: asumir que las vírgenes necias eran personas que no conocían a Dios. Eso es completamente incorrecto. Todas las 10 conocían al novio. Todas las 10 habían salido a recibirle. Todas las 10 tenían lámparas. Todas las 10 estaban esperando. La diferencia no estaba en la fe declarada, sino en la fe preparada. No en lo que decían creer, sino en lo que habían cultivado en secreto, en los momentos donde nadie miraba y nadie aplaudía. Ahí reside el corazón de todo. Spurgeon también escribió con una firmeza que estremece: «El cielo y el infierno no son asignados por lo que el hombre proclama en público, sino por lo que el hombre es en privado delante de Dios». Eso corta hasta lo más íntimo del alma. Es muy posible estar en una iglesia cada domingo, cantar himnos con fervor, participar de la cena del Señor y leer la Biblia cada semana, y aún así, llegar al momento crucial sin aceite suficiente en la lámpara. La religiosidad visible puede coexistir con una intimidad espiritual casi inexistente. Ese es el peligro real. Ese es el error que casi todos cometen. El aceite en esta parábola es uno de los elementos más debatidos por los teólogos a lo largo de los siglos. Algunos dicen que representa al Espíritu Santo, otros que representa las obras, otros que simboliza la fe genuina y viva que transforma desde adentro. Pero hay algo en lo que todos coinciden sin excepción: el aceite no se puede tomar prestado. Las vírgenes prudentes lo dijeron con claridad en el versículo 9: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
Id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. No hay transferencia posible de lo que se acumula en lo profundo del corazón a través de años de búsqueda real, de oración genuina, de arrepentimiento verdadero. Eso no se hereda de los padres, no se compra en una conferencia, no se recibe en un momento de emoción colectiva. Se construye, se cultiva, se derrama en noches de rodillas, en días de obediencia silenciosa, cuando nadie aplaude y nadie ve, cuando solo Dios y el alma están frente a frente. Ese es el aceite que ninguna crisis puede robarte. Y aquí es donde la parábola deja de ser una historia sobre vírgenes y se convierte en un espejo. ¿Cuántas personas hoy están viviendo con la lámpara en la mano, pero con el aceite casi vacío? ¿Cuántos han reemplazado la intimidad real con Dios por la actividad religiosa constante? ¿Cuántos están tan ocupados haciendo cosas para Dios que ya no tienen tiempo de estar con Dios? La agenda espiritual llena puede ser, paradójicamente, el síntoma de una vida espiritual profundamente vacía. Y eso duele reconocerlo. La diferencia entre las dos clases de vírgenes no fue dramática al principio. Mateo 25:5 lo dice sin rodeos. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas. Las prudentes también se durmieron. El problema no era el sueño en sí. El problema era lo que había o no había en sus vasijas antes de que llegara la noche. La crisis no reveló una diferencia nueva. Reveló una diferencia que ya existía desde antes, oculta bajo la normalidad de los días comunes. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Las vírgenes prudentes guardaron su corazón antes de que llegara la noche. No desperdiciaron el aceite. No lo dejaron evaporarse en la indiferencia ni en la distracción. Y cuando el grito resonó a medianoche, su lámpara tuvo fuego para responder. Si hoy sientes que hay algo que falta en tu vida espiritual, que hay una distancia entre tú y Dios, que no terminas de cerrar, que tienes la lámpara pero la llama tiembla, este video fue preparado para ti. También quiero invitarte a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. En él encontrarás un camino práctico y profundo para renovar ese aceite que tu alma necesita, día a día, de manera real y transformadora. Puedes adquirirlo en el primer comentario fijado de este video. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Cada semana traemos reflexiones como esta, construidas para despertar lo que duerme y fortalecer lo que ya está vivo en tu fe. Hay una escena en esta parábola que muchos leen deprisa y no se detienen a contemplar. Es el momento en que el novio tarda. Mateo 25:5 dice con una sencillez que impacta: «Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron». No solo las necias, todas. Y en esa pequeña palabra está escondida una de las verdades más difíciles de aceptar para el creyente sincero. La espera es parte del plan. No es un error del diseño divino. No es un olvido. El novio tarda porque así fue prometido, y en esa tardanza, el corazón de cada persona revela lo que realmente es. La espera no cambia a nadie. La espera revela a todos. Piénsalo de esta manera. Una semilla plantada en tierra fértil y una semilla plantada en tierra seca pueden verse exactamente iguales durante los primeros días. Ambas están en el suelo. Ambas reciben la misma lluvia. Pero cuando llega el calor prolongado, cuando el agua escasea, cuando los días se vuelven difíciles, la diferencia no se crea en ese momento. Se manifiesta. Lo que había en la raíz sale a la superficie. Las 10 vírgenes dormían, pero las 5 prudentes habían preparado su aceite antes de dormir. Habían previsto la tardanza, no porque fueran más inteligentes, sino porque amaban más profundamente al novio, y eso las llevó a prepararse con más cuidado. Este es el segundo error que casi todos cometen al leer esta parábola: creer que la preparación es un acto de desconfianza, como si decir «debo prepararme para cuando Él venga» fuera una señal de poca fe, como si el verdadero creyente debiera simplemente esperar sin hacer nada, confiando en que todo se resolverá en el momento preciso. Pero la Biblia no enseña eso. En ningún lugar.
Al contrario, el libro de Proverbios 6:6-8 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no espera que llegue el invierno para empezar a prepararse. Se prepara cuando aún hay abundancia. La sabiduría espiritual funciona de la misma manera. No se acumula en el momento de la crisis. Se acumula en los días ordinarios, en los momentos donde todo parece normal, donde la urgencia no presiona y la emoción no empuja. Ahí, en la quietud de lo cotidiano, es donde el aceite se llena o se vacía. Y muchos pierden esos días. Los pierden en distracciones, los pierden en preocupaciones que nada tienen que ver con el reino. Los pierden en un entretenimiento constante que anestesia el alma sin que el alma lo note. Y cuando la noche llega, cuando el grito resuena a medianoche diciendo: «Aquí viene el esposo», ya es demasiado tarde para buscar aceite. Lucas 21:34-36 nos advierte con claridad: «Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». El día viene, y viene de repente, y la única protección real es un corazón que ha sido cuidado, guardado, nutrido con diligencia en los días anteriores. No hay atajos, no hay preparación instantánea para lo que exige una vida cultivada. Ahora bien, hay algo más en esta escena que merece atención cuidadosa. El texto dice que el grito llegó a medianoche, no al amanecer, cuando uno ya está despierto y listo, no al mediodía, cuando la luz es plena, a medianoche, en el momento más oscuro, donde el cansancio es mayor y la visibilidad es menor. Dios siempre actúa así. Sus momentos decisivos no llegan cuando estamos cómodos. Llegan cuando la oscuridad es más densa y cuando el alma necesita demostrar de qué está hecha realmente. Isaías 61 lo proclama como promesa: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Nótese que ese versículo habla de levantarse en medio de tinieblas. La luz no llega cuando ya todo está iluminado. La luz llega en la oscuridad. Y ahí está la ironía más profunda de la parábola. Las vírgenes necias también se despertaron al oír el grito. También sintieron la urgencia. También quisieron salir. No eran indiferentes al momento. Pero cuando tomaron sus lámparas, la realidad fue inevitable. Nuestras lámparas se apagan. Mateo 25:8. No se habían apagado todavía, se estaban apagando. El aceite se estaba acabando en el peor momento posible. ¿Cuántas personas hoy están viviendo con lámparas que se están apagando y no lo saben? ¿Cuántos van a la iglesia, participan de actividades, hacen todo lo que hacían antes, pero por dentro, en lo profundo del espíritu, el fuego ha bajado tanto que ya apenas da luz? Y la tragedia es que esa condición puede sostenerse por mucho tiempo sin que nadie más lo note. Solo Dios lo ve, y el propio corazón, si se detiene lo suficiente para escuchar, también lo siente. Apocalipsis 3:2 contiene una de las frases más solemnes que Jesús dirigió a una iglesia: «Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Una iglesia activa, con obras visibles, pero con algo muriendo por dentro. Eso no es solo historia antigua, eso es un espejo para hoy. La invitación de esta parábola no es al terror, es a la vigilancia, a la honestidad interior, a detenerse y preguntarse con valentía: ¿cómo está mi aceite? ¿He cuidado mi intimidad con Dios con la misma diligencia con que cuido otras áreas de mi vida? ¿Está mi lámpara preparada para la medianoche o solo para los domingos en la mañana? Esas preguntas no son acusaciones, son invitaciones a la vida plena que Dios preparó para cada uno de sus hijos, porque el mismo Dios que advierte sobre las lámparas apagadas también promete en Salmos 18:28: «Tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas». Él quiere que tu lámpara esté encendida. Él mismo quiere ser el aceite, pero la vasija tiene que estar abierta para recibirlo.
La espera forma el carácter. La tardanza prueba la raíz. Y cuando el novio finalmente llega, no trae sorpresas. Solo revela lo que ya era real desde mucho antes de que él apareciera en el horizonte. Esa es la verdad que transforma. No la que asusta, sino la que llama, la que dice, todavía hay tiempo, todavía hay aceite disponible, todavía hay días por delante donde la lámpara puede ser llenada. No los desperdicies. Cada momento de oración genuina, cada decisión de obediencia silenciosa, cada día en que eliges a Dios sobre el ruido del mundo, es aceite que se vierte en la vasija del alma. Existe una pregunta que flota sobre esta parábola como una nube que no termina de disiparse. Y es una pregunta que muchos prefieren no hacerse, porque la respuesta exige demasiado. La pregunta es esta: ¿qué significa realmente estar preparado? No en teoría, no en el papel de una lista religiosa, sino en la realidad viva del alma que camina cada día en este mundo. Porque hay una preparación que se ve y hay una preparación que se es. Y la parábola de las 10 vírgenes no habla de la primera, habla de la segunda. No habla de lo que llevas en la mano, sino de lo que llevas en la vasija, no de la lámpara que todos pueden ver, sino del aceite que solo Dios puede discernir. Mateo 7, 21-23 arroja una luz intensa sobre esto. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y luego vienen las palabras más sobrias de toda la Escritura. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, no, ya no los conozco. No, los conocí pero lo olvidé. Nunca. Lo que faltó no fue actividad. Lo que faltó fue relación. Lo que faltó fue el aceite de una comunión genuina, cultivada, real. Aquí está el tercer error que casi todos cometen al leer esta parábola: confundir el servicio con la intimidad. Creer que hacer cosas para Dios es lo mismo que estar con Dios. Esa confusión ha dejado a muchas almas brillando hacia afuera mientras se apagan por dentro. Piensa en María y Marta, en Lucas 10, 38-42. Marta servía con diligencia. Marta estaba ocupada en la casa del Señor, literalmente. Pero Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, no porque el servicio sea malo, sino porque el servicio que no nace de la comunión se convierte en una trampa, se convierte en la lámpara sin el aceite, bella por fuera, vacía por dentro. El aceite no se produce a través del esfuerzo religioso. No se gana con más horas de trabajo espiritual. Se recibe en la quietud, se cultiva en la entrega, se derrama en los momentos donde el alma deja de hacer y simplemente está delante de Dios, está abierta, está escuchando. Salmos 46:10 lo dice en una sola frase que lo contiene todo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es inactividad, es una posición del corazón. Es la posición de quien sabe que no puede llenar su propia vasija. Solo Dios puede hacerlo. Y para que Él lo haga, el alma tiene que detenerse. Pero el mundo en que vivimos conspira contra esa quietud. El ruido es constante. Las pantallas nunca se apagan. La agenda siempre tiene algo más que agregar. Y en medio de todo ese movimiento, la vida espiritual profunda se va apagando lentamente, casi sin que nadie lo note, hasta que de repente en la oscuridad ya no hay llama. Las vírgenes necias no tomaron una decisión dramática de rechazar al novio, no se rebelaron, no lo negaron, simplemente no tomaron en serio la posibilidad de que la noche fuera larga, subestimaron la demanda de la espera, y en esa subestimación está el corazón de su error. Un error que muchos repiten hoy sin darse cuenta. Hebreos 2:1 advierte con urgencia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra griega para deslicemos describe la imagen de un anillo que se resbala del dedo sin que uno lo note. No un robo violento, un deslizamiento silencioso, gradual,
casi imperceptible. Así se pierde el aceite. No en una crisis, en la cotidianidad descuidada, en los días donde la oración se acorta un poco, en las semanas donde la palabra de Dios se lee deprisa o no se lee, en los meses donde la vida se vuelve tan intensa que Dios queda relegado a los momentos en que todo lo demás ya fue atendido. Y de repente, un día la lámpara se toma en la mano y el aceite casi no está. No desapareció de golpe, se fue deslizando, y el momento en que se descubre esa realidad suele ser el peor momento para descubrirla, porque la noche ya llegó y el novio ya está en camino. Pero hay una verdad que necesita ser dicha con igual fuerza. La misericordia de Dios es más grande que el aceite perdido. Mientras hay tiempo, hay posibilidad. Lamentaciones 3:22-23 lo afirma con una ternura que rompe toda desesperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana, no cada año. Cada mañana hay misericordia nueva. Cada mañana la vasija puede volver a ser llenada. Cada mañana el alma tiene la oportunidad de volver a la fuente que no se agota. El problema no es que Dios haya dejado de ofrecer el aceite. El problema es que tantos han dejado de ir a buscarlo. Prepararse no es una tarea que se hace una vez y se olvida. Es una decisión que se renueva cada día. Es levantarse por la mañana y decir: hoy elegiré la presencia de Dios sobre el ruido. Hoy abriré su palabra no para cumplir un requisito, sino porque necesito oírle. Hoy oraré no porque sea la hora correcta, sino porque mi alma lo necesita. Eso es lo que llenaba las vasijas de las vírgenes prudentes. No un talento especial, no una santidad sobrenatural, una decisión repetida, fiel, persistente, de no dejar que la lámpara se apagara. Una decisión que tú también puedes tomar hoy, ahora mismo, antes de que la noche llegue. Y esa decisión no se toma sola. Se toma con la ayuda del Espíritu que ya habita en ti si has creído. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estás solo en la noche de la espera. El Espíritu Santo es el aceite vivo que Dios mismo deposita en quienes se rinden a Él con sinceridad. Llegamos ahora a uno de los momentos más tensos de toda la parábola. Y es un momento que suele leerse demasiado rápido, como si la incomodidad que provoca fuera una señal de que hay que pasar la página. Mateo 25:9. Las vírgenes prudentes dicen: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A primera vista, esas palabras pueden sonar frías, egoístas incluso. ¿Por qué las prudentes no compartieron su aceite? ¿No es el amor cristiano precisamente eso? ¿Dar de lo que uno tiene? Aquí está el cuarto error que casi todos cometen al leer esta parábola. Interpretar la negativa de las vírgenes prudentes como una falta de amor. Pero ese no es el punto. El punto es que hay algo que simplemente no puede transferirse de un alma a otra. No porque las vírgenes prudentes fueran insensibles, sino porque la naturaleza misma del aceite lo hace intransferible. La fe genuina, la intimidad real con Dios, la vida del Espíritu en el interior, no puede prestarse, no puede heredarse, no puede comprarse con dinero ni con buenas relaciones. Juan 3:3 lo dice de una manera que no deja espacio para malentendidos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, no heredar la fe de los padres, no beneficiarse de la espiritualidad del cónyuge, no vivir del calor espiritual de la iglesia, nacer de nuevo. Una experiencia personal, íntima, transformadora, que nadie puede tener en nombre de otro. Esto tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la vida de fe. Hay personas que viven décadas dentro del cristianismo pensando que la espiritualidad de quienes los rodean de alguna manera cubre sus propias vasijas, que la oración del pastor vale por la suya, que la fe de la madre compensa la distancia del hijo.
Y esa es precisamente la trampa que las vírgenes necias no vieron venir. Estaban rodeadas de las prudentes, compartían el mismo camino, la misma espera, el mismo novio, las mismas lámparas. Pero cada vasija era individual, cada vasija era personal, y no hubo manera de compensar lo que no había sido cultivado con tiempo, con decisión y con entrega personal. Ezequiel 14:20 habla de esto con una claridad que estremece. El Señor dice que aunque Noé, Daniel y Job estuvieran presentes, solo ellos librarían sus propias vidas, no las de sus hijos, no las de sus vecinos, solo las suyas. La justicia y la fe no tienen efecto sustituto. Cada alma responde por su propia vasija delante de Dios. Y aún así, en medio de esa realidad tan solemne, la gracia de Dios brilla con una intensidad que no puede ignorarse. Porque el mismo Dios que exige una fe personal es el mismo Dios que la ofrece con una generosidad sin límites. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Sin reproche. Eso significa que Dios no te recuerda cuánto tiempo estuviste lejos, no te señala los años en que la vasija estuvo vacía, no te cobra por el aceite derramado, te da abundantemente, sin condición, a quien pide. La única condición es la de ir, la de abrir la vasija, la de admitir que está vacía y extenderla ante Él. Pero hay algo más que esta parábola revela sobre la naturaleza del error humano ante la eternidad. Las vírgenes necias dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Mateo 25:11. Las mismas palabras que aparecen en Mateo 7:21. El doble llamado, la insistencia, la sorpresa genuina ante la puerta cerrada. Ellas esperaban entrar, estaban convencidas de que tenían derecho a hacerlo, y eso lo hace aún más profundo y más urgente. No hablamos de personas que vivieron en rebelión abierta, hablamos de personas que creían estar en orden, que pensaban que todo estaba bien, que nunca sospecharon que la puerta pudiera cerrarse para ellas. Y esa confianza sin fundamento fue lo que las dejó afuera. Segunda de Corintios 13:5 lo dice directamente: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». La palabra griega para examinaos es el mismo término que se usaba para probar el metal, para distinguir el oro genuino del falso. No se trata de dudar de la salvación, se trata de no vivir en una seguridad que nunca ha sido examinada. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a examinar no lo que haces, sino lo que eres? No la lámpara, sino la vasija, no la actividad, sino la raíz, no lo que los demás ven, sino lo que Dios ve cuando mira dentro. Esa pregunta no es para condenarte, es para libertarte, porque quien examina su vasija mientras aún hay tiempo puede llenarla. Jeremías 17:10 dice: «Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Dios ya conoce el estado de cada vasija. No hay nada escondido para Él. La pregunta es si nosotros tenemos el valor de saberlo también, de mirarnos con honestidad y actuar mientras la oportunidad todavía existe. La puerta que se cierra en la parábola no es una imagen de crueldad divina, es una imagen de consecuencia. Dios respeta la libertad que Él mismo nos dio, y esa libertad incluye la libertad de prepararse o no prepararse, de llenar la vasija o dejarla vacía, de buscar el aceite hoy o posponer esa búsqueda para un mañana que tal vez no llegue a tiempo. Hay una frase en el versículo 12 que es quizás la más solemne de toda la parábola. El novio responde: «De cierto os digo que no os conozco». No las odia, no las desprecia, simplemente no las conoce. Porque el conocimiento del que habla aquí no es intelectual, es relacional. Es el conocimiento que nace de una intimidad cultivada, de una vida compartida, de un aceite que fue buscado y atesorado. El grito de medianoche llega, siempre llega, y cuando llega ya no hay tiempo para las preguntas que debieron hacerse en los días de luz. Pero hoy todavía es de día,
y esa relación todavía está disponible para quien quiera buscarla con sinceridad. Llegamos ahora a uno de los momentos más tensos de toda la parábola, y es un momento que suele leerse demasiado rápido, como si la incomodidad que provoca fuera una señal de que hay que pasar la página. Mateo 25:9. Las vírgenes prudentes dicen: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. A primera vista esas palabras pueden sonar frías, egoístas incluso. ¿Por qué las prudentes no compartieron su aceite? ¿No es el amor cristiano precisamente eso, dar de lo que uno tiene? Aquí está el cuarto error que casi todos cometen al leer esta parábola: interpretar la negativa de las vírgenes prudentes como una falta de amor. Pero ese no es el punto. El punto es que hay algo que simplemente no puede transferirse de un alma a otra, no porque las vírgenes prudentes fueran insensibles, sino porque la naturaleza misma del aceite lo hace intransferible. La fe genuina, la intimidad real con Dios, la vida del Espíritu en el interior, no puede prestarse, no puede heredarse, no puede comprarse con dinero ni con buenas relaciones. Juan 3:3 lo dice de una manera que no deja espacio para malentendidos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, no heredar la fe de los padres, no beneficiarse de la espiritualidad del cónyuge, no vivir del calor espiritual de la iglesia, nacer de nuevo. Una experiencia personal, íntima, transformadora, que nadie puede tener en nombre de otro. Esto tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la vida de fe. Hay personas que viven décadas dentro del cristianismo pensando que la espiritualidad de quienes los rodean, de alguna manera, cubre sus propias vasijas, que la oración del pastor vale por la suya, que la fe de la madre compensa la distancia del hijo. Y esa es precisamente la trampa que las vírgenes necias no vieron venir. Estaban rodeadas de las prudentes, compartían el mismo camino, la misma espera, el mismo novio, las mismas lámparas, pero cada vasija era individual, cada vasija era personal, y no hubo manera de compensar lo que no había sido cultivado con tiempo, con decisión y con entrega personal. Ezequiel 14:20 habla de esto con una claridad que estremece. El Señor dice que aunque Noé, Daniel y Job estuvieran presentes, solo ellos librarían sus propias vidas, no las de sus hijos, no las de sus vecinos, solo las suyas. La justicia y la fe no tienen efecto sustituto. Cada alma responde por su propia vasija delante de Dios. Y aún así, en medio de esa realidad tan solemne, la gracia de Dios brilla con una intensidad que no puede ignorarse. Porque el mismo Dios que exige una fe personal es el mismo Dios que la ofrece con una generosidad sin límites. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Sin reproche. Eso significa que Dios no te recuerda cuánto tiempo estuviste lejos, no te señala los años en que la vasija estuvo vacía, no te cobra por el aceite derramado, te da abundantemente, sin condición, a quien pide. La única condición es la de ir, la de abrir la vasija, la de admitir que está vacía y extenderla ante Él. Pero hay algo más que esta parábola revela sobre la naturaleza del error humano ante la eternidad. Las vírgenes necias dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Mateo 25:11. Las mismas palabras que aparecen en Mateo 7:21. El doble llamado, la insistencia, la sorpresa genuina ante la puerta cerrada. Ellas esperaban entrar. Estaban convencidas de que tenían derecho a hacerlo, y eso lo hace aún más profundo y más urgente. No hablamos de personas que vivieron en rebelión abierta. Hablamos de personas que creían estar en orden, que pensaban que todo estaba bien, que nunca sospecharon que la puerta pudiera cerrarse para ellas. Y esa confianza sin fundamento fue lo que las dejó afuera. Segunda de Corintios 13:5 lo dice directamente: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». La palabra griega para examinaos
es el mismo término que se usaba para probar el metal, para distinguir el oro genuino del falso. No se trata de dudar de la salvación, se trata de no vivir en una seguridad que nunca ha sido examinada. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a examinar no lo que haces, sino lo que eres? No la lámpara, sino la vasija, no la actividad, sino la raíz. No lo que los demás ven, sino lo que Dios ve cuando mira dentro. Esa pregunta no es para condenarte, es para libertarte, porque quien examina su vasija mientras aún hay tiempo, puede llenarla. Jeremías 17:10 dice: Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios ya conoce el estado de cada vasija. No hay nada escondido para Él. La pregunta es si nosotros tenemos el valor de saberlo también, de mirarnos con honestidad y actuar mientras la oportunidad todavía existe. La puerta que se cierra en la parábola no es una imagen de crueldad divina, es una imagen de consecuencia. Dios respeta la libertad que Él mismo nos dio, y esa libertad incluye la libertad de prepararse o no prepararse, de llenar la vasija o dejarla vacía, de buscar el aceite hoy o posponer esa búsqueda para un mañana que tal vez no llegue a tiempo. Hay una frase en el versículo 12 que es quizás la más solemne de toda la parábola. El novio responde: De cierto os digo que no os conozco. No las odia, no las desprecia, simplemente no las conoce. Porque el conocimiento del que habla aquí no es intelectual, es relacional. Es el conocimiento que nace de una intimidad cultivada, de una vida compartida, de un aceite que fue buscado y atesorado. El grito de medianoche llega, siempre llega, y cuando llega ya no hay tiempo para las preguntas que debieron hacerse en los días de luz. Pero hoy todavía es de día, y esa relación todavía está disponible para quien quiera buscarla con sinceridad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que este mensaje haya tocado tu corazón es ya una señal de que Dios te está llamando. No dejes que ese llamado se pierda en el ruido de los días que siguen. Si sientes que tu vasija necesita ser llenada, adquiere nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. En 21 días, tu vida de oración y tu intimidad con Dios pueden ser completamente transformadas. Puedes adquirirlo ahora mismo en el primer comentario fijado. Si este video te bendijo, suscríbete a este canal, dale me gusta y déjanos un comentario contándonos lo que Dios habló a tu corazón hoy. Continúa mirando los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene mucho más para ti